Quiero invitarle, por favor, a que abra su escritura en la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Como hijos de Dios, como dice Pablo a Timoteo, a Tito, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras unos temen al fin de los tiempos, mientras unos temen a la muerte, nosotros lo esperamos con gozo y alegría. Porque si morimos, pues simplemente, si estamos en Cristo, pasaremos a su presencia. Y dice el apóstol Pablo, que eso es ¿qué? Muchísimo mejor, o es ganancia, usando el otro pasaje que él usa. Yo creo que esta sección del apóstol Pedro va desde el versículo 21, quizás hasta del versículo 11 hasta el versículo 22, quizás 25. La semana pasada enfocamos los versículos 11 y 12, y hoy, aunque vamos a leer del versículo 13 hasta el 17, creo que vamos a enfocarnos más en el versículo, principalmente versículo 13. Así que vamos a leer con reverencia la palabra del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya sea los gobernadores como por los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Que el Señor nos ayude. Puede tomar asiento. Podemos decir que quizás el punto principal que el apóstol Pedro toca en esta sección es simple. Que nosotros como cristianos, quizás lo comenzó del versículo 11, que nosotros como cristianos debemos vivir en esta tierra una vida ejemplar. Que como cristianos tenemos que tapar la boca de aquellos que critican nuestra fe. Y podemos decir que nuestra conducta es la mayor evidencia del poder transformador de Dios o del poder transformador del Evangelio. Es nuestra conducta. No es tanto lo que decimos. Ahora que estamos en la época de las redes sociales, no es tanto lo que publicamos en las redes sociales. Es nuestra conducta. ¿Qué es la conducta? La manera de vivir. La mejor manera para que la gente vea el poder transformador del Evangelio es cómo vivimos tú y yo. Eso es lo que el apóstol trata aquí. Pedro dice, vive tu vida de tal manera que tu testimonio se vuelva creíble. Que el poder de Dios se haga evidente en nuestro estilo de vida, o sea, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Que el poder de Dios
se haga evidente no solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos o por cómo vivimos. Esta sección que va desde el versículo 11 en adelante, podemos ver tres maneras en las cuales el apóstol Pedro nos escribe. Versículo 11, versículo 12 nos dice: vive como extranjero y como peregrino o forastero. El versículo 13 al 17 nos habla o nos pide que como ciudadanos extranjeros nos sometamos a las autoridades, a los gobernantes de esas ciudades. Y en el versículo 18 en adelante trata el asunto de cómo vivimos vivir como siervos o como empleados. Así que Pedro trata tres áreas del cristiano: como extranjero, como ciudadano ejemplar y como siervo, llamémoslo hoy en nuestro tiempo, como empleados. Y Pedro nos está diciendo, en cada una de esas áreas de nuestra vida, el mundo te está mirando. El mundo está mirando cómo cristiano, como extranjero vives aquí en la tierra. El mundo está mirando cómo como extranjero, como cristiano te sometes a las autoridades. Y el mundo está mirando como cristiano, cómo vives como siervo. Así que, mis hermanos, póngame bastante atención porque quizás esto es crítico en nuestra vida cristiana. La forma en como tú y yo vivimos puede ser una puerta para predicar el evangelio o simplemente, a ver, ¿cómo es que lo puse? La forma en que vive determinará si abres puertas para predicar el evangelio o si alimentamos el fuego de la crítica. Como tú y yo vivamos allá afuera, o abre las puertas para predicar el evangelio o alimenta para que la gente critique el evangelio. Y sabe que tristemente hoy sufrimos mucho en el cristianismo, porque desde los pastores hasta el creyente más nuevo hemos alimentado el fuego de la crítica por nuestra conducta afuera. Y añadámoslo, por nuestra conducta aún en las redes sociales, porque hoy está de moda las redes sociales. Entonces metamos las redes sociales allí. Hermanos, estamos en el mundo, dijimos la semana pasada, pero no somos de qué, de este mundo. Y como Pedro viene hablando de que no somos de este mundo para evitar malas interpretaciones, Pedro toca este tema. Y gracias a Dios no estamos en tiempo de elecciones. Pero Pablo toca este tema. Y cuando uno llega a pasajes como estos, quizás no son muy comunes escucharlos, pero cuando uno está estudiando versículo por versículo, pues entonces uno no puede saltarse. Le toca hablar del tema. Y Dios, o podemos ver en este pasaje, que nuestro Dios se interesa en cómo usted y yo nos relacionamos con el gobierno o con las autoridades civiles al país al cual pertenecemos o estamos viviendo. Así que Pedro da un detalle aquí que no podemos ignorar. Ahora, antes de examinar el versículo, o entrar en el versículo, me gustaría poner en contexto algo para que pudiéramos entender y para que no nos vayamos a excusar más adelante. Todos los que estamos aquí estamos bajo una autoridad de un presidente, de un gobierno, y dependiendo de la edad que usted tenga, ya usted podrá llegar a la conclusión de cuántos presidentes ha estado usted bajo la autoridad de esos presidentes. Algunos podrán decir que han sido malos, otros buenos.
Pero por muy malo que haya sido el presidente al cual usted le ha tocado estar sometido, no es tan malo como el más tolerante de los gobernadores romanos por los cuales vivió el apóstol Pedro en este caso. Pedro sabía lo que era vivir bajo un gobierno tirano y cruel. Aunque dicen que nació bajo el gobierno del imperio Augusto, su vida fue afectada tremendamente por Herodes el Grande, rey de Judea. Herodes el Grande fue el que usted recordará que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén con el afán de tratar de matar ¿a quién? A Cristo o a Jesús. Está en Mateo capítulo 2. Pedro también vivió bajo el gobierno del emperador Antipas, Herodes tetrarca. Él fue el que decapitó ¿a quién? ¿Se acuerda usted? A Juan el Bautista. Le mochó la cabeza, Mateo 14. Este hombre, el emperador Antipas o Herodes el tetrarca, no solo permitió la burla de Cristo, que se burlaran de Cristo, sino que se unió a la burla, se unió al maltrato y a la humillación para ridiculizar al Señor Jesucristo. Eso está en Lucas capítulo 23, versículos 7 al 12. Pedro también fue testigo de la tiranía de Poncio Pilato. Normalmente a Poncio Pilato siempre lo recordamos como el ¿cuál fue el evento que Poncio Pilato hizo? Que todos lo recordamos. Se lavó las manos, pero él era un tirano, era malo. Pedro también fue testigo de Herodes Agripa, era el nieto de Herodes el Grande. Este hombre fue el que ejecutó al hermano, a Santiago, el hermano de Juan, metió preso a Pedro en la cárcel. Y si el ángel no interviene de forma sobrenatural, lo más seguro es que mata al apóstol Pedro. Eso está en Hechos capítulo 12. Y por supuesto, la cereza del pastel. Pedro vivió en los tiempos del gobernador Nerón. Era el más bárbaro de todos, el más maniático de todos los emperadores romanos. Mató a su hermano, mató a su madre, ejecutó a su esposa, entre otros. Quemó a Roma. Y para que no lo culparan, pues culpó a los cristianos y empezó la persecución a la iglesia. Nerón era tan cruel, mis estimados hermanos, que mientras usted y yo plantaríamos árboles y flores en nuestro jardín, ¿sabe qué es lo que él plantaba? Gente crucificada en el jardín. Tomaba a los cristianos, los rociaba con algún líquido inflamable y les echaba candela y los usaba como antorchas en las noches. Algunos de ellos estaban todavía vivos. Ese era Nerón. Comenzó a gobernar a los 17 años. A los 31 años fue declarado enemigo público y por la persecución a los 31 años, imagínense. Fue declarado enemigo público y al último prefirió quitarse la vida, se clavó una daga en el cuello. 31 años y hizo todas las maldades que usted se pueda imaginar. Si quiere puede estudiar un poco sobre él. Ahora, la idea no es comparar los gobiernos que tuvo el apóstol Pedro con nuestros gobiernos. La idea al hacer un repaso rápido de estos gobernantes tiranos que existieron es para evitarnos la excusa de que usted y yo digamos, bueno, lo que pasa es que el apóstol Pedro vivió donde los gobiernos eran muy buenos y por eso decía sométanse a la autoridad. No, hermano. Los gobiernos donde el apóstol Pedro vivió no se comparan ni en 5 a lo que usted y yo hoy estamos viviendo. De la tiranía y la crueldad que había en estos hombres. Así que Pedro no era un ignorante.
de esa crueldad, de esa maldad. Pedro no vivió, mis hermanos, en una nación cristiana. Y perdóneme por lo que le voy a decir, ni usted ni yo vivimos en una nación cristiana. Este país no es una nación cristiana. Que sí, los fundadores pudieron haber plasmado algunos principios cristianos, amén, creo que lo reconocemos, la historia lo reconoce, pero en este momento de la historia no hay nadie que pueda decir, esta nación es una nación cristiana, porque esta nación no es cristiana. Ufana de ser cristiana es otra cosa, pero no es cristiana. ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, porque la forma de vivir demuestra que lo contrario. Así de sencillo, lo que estamos diciendo aquí. Pedro sabía lo depravado del corazón del ser humano sin Cristo, y por eso le dice, someteos a toda institución humana. No dice a la que te guste, no dice a la que te cae bien, no dice a la que identifique tus valores, dice a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernantes. Y le digo algo más. Cuando usted piensa en los gobernadores que tuvo el apóstol Pedro y los gobernadores que tú y yo tenemos hoy, solamente podemos llegar a una sola conclusión. Esas personas llegaron al poder porque Dios lo permitió. Le guste, lo entienda o no lo entienda. Llegaron al poder porque Dios lo permitió. No hay un solo rey, mi hermano, un solo príncipe, un solo gobernante, un solo presidente, un solo legislador, un solo senador que esté en el poder, que no esté allí porque Dios lo haya permitido. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús a Pilato en el juicio que le estaba haciendo en Mateo 19? Jesús le dijo a Pilato, Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Jesús está reconociendo, sí, Pilato, tienes autoridad, pero esa autoridad se te fue dada. Por ejemplo, Nabucodonosor, o como se mencione, Nabucodonosor. Fue otro rey que era totalmente pagano, malo. Ese hombre no tenía ningún temor a Dios. Y mire lo que dice Daniel sobre él. Vaya a Daniel capítulo 2. Yo se lo voy a mostrar con la escritura. Daniel capítulo 2. Yo digo, menos mal no estamos en campaña para que no van a decir luego que estoy haciendo campaña por algún político en particular. Menos mal, gloria a Dios en su soberanía. Lo tiene Daniel capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 37. A ver. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿De dónde sacó el poder ese rey Nabucodonosor? Del Dios del cielo. Ahora sigue diciendo el versículo 38. Donde quiera que tú habitas, que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él, ¿quién es Él? Dios los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, Daniel y el Espíritu Santo pensó que era apropiado y necesario que nosotros supiéramos y entendiéramos estas verdades para que no haya excusa ni nos justifiquemos. Ahora, mire, retrocedamos un poquitico, versículo 20 en Daniel capítulo 2. Mire lo que dice. Pregunto, ¿cómo sufrió Daniel con este gobierno? La pasó bien, ¿cierto? Y sin embargo, mire lo que decía. Ahora versículo 20. Y habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la autoridad. ¿Y qué dice el versículo 21? Perdón.
Él muda los tiempos, las edades, ¿y qué hace? Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Este versículo es fácil aplicarlo cuando el que está en el poder político es el que a mí me gusta. Pero cuando está en el poder político el que a mí no me gusta, empiezan las dudas, empiezan los problemas. Daniel, que fue maltratado, que fue llevado cautivo, que estaba en cautiverio en ese momento, nos está diciendo que los que están en autoridad están porque Dios lo permitió. Entonces, hermanos, antes de estudiar el pasaje en sí, yo quiero que usted entienda esa verdad. Y es importante entenderlo. Dios es soberano. Y soberano significa que Él hace como Él quiere, que no le pide permiso a nadie, que Él gobierna sobre todos. Y Dios en su soberanía ordenó un gobierno humano y lo ordenó con un propósito. Y Él permite que esas personas lleguen a esa posición, sean presidentes, sean senadores, sean lo que sea. Así que si tú y yo somos cristianos, ahí es donde va la aplicación nuestra. Si tú y yo somos cristianos y el presidente que está gobernando el país no es de nuestro agrado, déjeme decirle, está allí porque Dios lo permitió. Y como cristiano, nuestra actitud debe ser aceptarlo. Hay personas que dicen, mire, ahí está tu presidente. Y alguien le contesta, no. Ese no es mi presidente, hombre. No es mi presidente porque yo no lo elegí. Bueno, no pudiste haberlo elegido, pero es el presidente de tu país, es el presidente. Es tu presidente, te guste y no te guste. Es el que te representa. O en los otros gobiernos te guste y no te guste. Y eso es lo que Pedro dice aquí. Es más, la Biblia va un poco más allá. Vaya primera de Timoteo 2:2. Primera de Timoteo 2:2. Mire que la Biblia va un poco más allá. Eso yo creo que este lo conocemos mucho de memoria. Pedro llamando a la oración, Pablo, perdón, y en el versículo 2, él dice que hagan, en el versículo 1, que hagan rogativas, oraciones por todos los hombres. Y en el versículo 2 empieza a especificar por quiénes. ¿Por quiénes? Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, poniendo en contexto la palabra reyes, sería por los presidentes, por los senadores, por lo de la cámara o lo que sea, sean o no sean de tu agrado, representen o no representen tus creencias. Ora por ellos. O sea, no solo acepta su gobierno, sino que ahora tienes que orar por ellos. Dios espera que su pueblo se someta a las autoridades, que no son cristianas, por supuesto. Que moralmente son corruptos muchas veces, claro que sí. Pero como cristianos, allí está la diferencia. Es que imagínense por un momento una conversación entre un no cristiano y un cristiano. Los dos están en desacuerdo con el gobierno o con el gobernante que está al frente. Imagínense el no cristiano quejándose y hablando mal de ese gobernante. Y ahora el cristiano haciendo ¿qué? Lo mismo. Oh, claro que sí. Y a la misma altura de él. La pregunta es, ¿y dónde está la diferencia si eres cristiano? Se abre oportunidad de presentar el evangelio. ¿Qué se va a abrir oportunidad de presentar el evangelio si los dos están comiendo y disociando de ese mal político? La postura de cristiano debería ser la diferente. Claro que sí. Ese hombre quizás no comparte muchos de los principios que yo creo. No estoy de acuerdo en muchas de sus políticas, pero tristemente para nosotros es el hombre que está ahora en el poder y autoridad. Debemos respetarlo, debemos someternos y debemos orar por él para que algo pase diferente. ¿Usted no cree que eso cambiaría un poco más con el pagano?
No, pero nos ponemos al tú por tú con él. A ver quién de los dos habla más mal del presidente o del político ese. Y Pedro dice aquí, Pablo dice, ora. Es que es fácil orar por el político que a mí me cae bien. ¿O no? Pero qué complicado es orar por el político que no me cae bien, Señor. Haz algo para que de alguna u otra manera envíe a alguien, Señor, para que, qué sé yo, trae arrepentimiento, Señor. Esa es la oración del cristiano. La oración del cristiano no es, Señor, bájalo de ahí lo más pronto posible. No, esa no es la oración de un cristiano. Perdóneme, pero discúlpeme. Escuche, por favor. Como a cristianos, no se nos da la libertad para escoger a qué autoridad someternos y a qué autoridad obedecer. Tampoco se nos dice sométete y obedece a las autoridades cristianas, a las que representan tus creencias o los que están en tu partido político favorito. Tampoco somos llamados a obedecer, a respetar la autoridad, sea cristiana o no sea cristiana. Si el policía le dice deténgase, haya sido injusto o justo, me tengo que ¿qué? Detener. Levante la mano, pues levante la mano. Baje la mano, pues baje la mano. Ahora, por un momento pensemos, volvamos otra vez a la situación en la que vivían estos hermanos en ese momento. Estaban de vacaciones en Hawái, en Honolulu, Hawái. Perdóneme, sí. No, estaban siendo víctimas de ¿qué? De persecución, de maltrato, de humillación. Y Pedro se acerca a ellos y para completar les dicen, oiga mis amados, sométanse a toda institución humana. ¿Por qué el apóstol Pedro se le da por meter este tema en este pasaje? ¿Por qué el Espíritu Santo motivó al apóstol a que escribiera sobre este tema? Déjeme darle quizás dos respuestas rápidas. En primer lugar, mis hermanos, por el contexto del texto. Por el contexto. ¿Cuál es el contexto donde que el apóstol Pedro viene hablando? ¿Cuál es? Lo dijo en el versículo 1. Os escribo como a qué? Expatriados, como peregrinos, lo dijimos en el versículo 11. El contexto es, somos peregrinos, somos extranjeros, somos una nación que santa, somos un pueblo que adquirido por Dios, somos que real sacerdocio, hemos que nacido de nuevo. Ese es el contexto. Nuestra lealtad primaria siempre es a Dios y su reino. Y Pedro, conociendo el mundo, el corazón engañoso, o el Espíritu Santo, conociendo el corazón engañoso, usa al apóstol Pedro porque posiblemente algún cristiano pudo haber pensado o razonado de la siguiente manera. Bueno, como no somos de este mundo, estamos de paso, soy ciudadano de los cielos, soy peregrino en este país, pues entonces yo estoy ¿cómo se dice la palabra? Exento de someterme a las autoridades de este país. Como soy ciudadano de los cielos, solo tengo que someterme a la autoridad de Dios. Yo no me someto a las autoridades humanas y mucho menos a las autoridades paganas. Porque hubiéramos podido concluir así. Por eso el apóstol Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Versículo 16, es más, hablaremos luego de él. Dice, no uséis tu libertad como pretexto para hacer lo malo. Amados, el hecho de que seamos ciudadanos celestiales, que vivamos en un plano superior,
que nuestros ojos hayan sido abiertos, que respondamos a una autoridad suprema, superior en los cielos, no significa que entonces tenemos la libertad para ignorar las autoridades humanas a las cuales estamos sometidos. Pedro dice claramente, no puedes razonar de esa manera. Ahora, una segunda razón por la cual el apóstol Pedro toca este tema aquí es porque Pedro cree en la oportunidad del evangelismo. Porque al someternos a la autoridad nos da una oportunidad para predicar el evangelio. Versículo 11 y versículo 12 que ya estudiamos, dice que nuestra conducta debe ser tan admirable que mientras hablen mal de nosotros puedan glorificar a Dios. De eso venía hablando. Ahora aquí retoma la idea, pero la pone en términos del gobierno. Él dice que quiere que dirijamos nuestra vida de tal manera, en obediencia y sometimiento a las autoridades, que los de afuera puedan ver cuál es nuestra respuesta a las autoridades, aun cuando las autoridades no promueven lo que nosotros creemos. Hay un solo momento, porque quizás usted estará pensando, pastor, hay un solo momento en el cual la Biblia nos da la autoridad para negarnos al gobierno. ¿Y es cuando qué? Cuando el gobierno nos está pidiendo que hagamos algo que violenta los principios de Dios. Y eso está claro en Hechos capítulo 5. Los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el gobierno pida cosas que violenten a Dios y los principios de Dios, pues tengo toda la libertad de decir, no lo hago. Yo me tengo que someter al gobierno. Pero si el gobierno viene y me obliga a que yo tengo que casar hombre con hombre, mujer con mujer, yo tengo toda la libertad, como dice la escritura, de decir, no lo voy a hacer. Lo metemos preso, pues me tendrán que ir a visitar la cárcel ustedes o mandarme carticas. Bueno, ustedes a las cárceles no mandan cartas. Pero bueno, esa es la única libertad que tenemos. Entonces nuestra responsabilidad, hermanos, es ponernos en sumisión. Una actitud de sumisión. Es más, vamos a Romanos 13. Yo quiero darle más evidencia bíblica para que después no diga que puro cuento. Romanos 13. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Someteos a alguna persona en autoridad superior. Así dice. Sométanse a toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. A ver un momentico. No hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Eso qué significa? Bueno, sigamos leyendo para entender. Y las que hay, ¿qué pasa con las que hay? No, leanlo ustedes, porque después no digan que soy yo. Pero a ver, aquí hay más de, yo sé que hay mucha gente que está de gira artística, pero por lo menos más de 30 sí habemos. A ver, lean de esa frase hasta el punto. Los hombres no leen, solo escucho voces de las mujeres. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y como esa parte no nos gusta, no la leo. Ahora, por si no fuera poco, miren lo que sigue diciendo el apóstol. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. Y a los que resisten, acarrean condenación para sí mismo. Pregunto yo en mi ignorancia, ¿ve alguna excepción allí usted?
el que resiste a esa autoridad. Es lo mismo que le decimos a los hijos. Mire, cuando usted está resistiendo a su papá y a su mamá, ¿qué está haciendo? Resistiendo a Dios, porque su papá y su mamá son la autoridad delegada que Dios ha puesto ¿en dónde? En el hogar. Se aplica lo mismo aquí, de modo que quien se opone a la autoridad. Pastor, ¿usted está de acuerdo con? Yo no estoy de acuerdo con los políticos, con muchas posturas políticas que enseñan porque van en contra de la Escritura, pero tengo que aceptar esa autoridad. Pedro y Pablo nos están diciendo que lo mismo. Y los dos vivían en gobiernos tiranos. Es más, al Pablo, a Pedro lo crucificaron cabeza, y a Pablo también lo mataron. O sea, no eran personas que estaban en Honolulu, Hawái, de vacaciones, tomando agua de coco. Personas que vivieron en gobiernos dominados por la esclavitud, por el abuso a la mujer, por el asesinato de niños, por la persecución, por el martirio de cristianos. Era una sociedad igual de podrida a la cual tú y yo vivimos hoy, porque está igual de podrida. Sin embargo, la orden es: sométanse a la autoridad, sujétense a los poderes existentes, porque ellos fueron ordenados por Dios. Y si están allí, es porque Dios lo permitió. Propósito, yo no lo sé. Usted luego lo pregunta al Señor. Entonces, lo primero que notamos en este pasaje, hermano. Oh, yo me salté todo eso. Bueno, lo primero que encontramos ahí es, en este pasaje, me salté ese punto, es que encontramos el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Está? Someteos, ese es el mandamiento, someteos. Y la palabra allí, someteos, uputazo, es un término militar que significa organizarse militarmente bajo el mando del comandante. Eso es lo que significa eso. Ponerse bajo el mando del comandante. Ahora, como ya le dije en los versículos, entonces pues ahora sí me brinco al otro punto. Lo segundo que vemos ahí es el motivo. ¿Cuál es la motivación para obedecer ese mandamiento? Versículo 13. Por causa del Señor. ¿Por qué nos sometemos a las autoridades, pastor? Por causa del Señor. ¿Sabe cómo lo traducen las versiones en inglés? Las versiones en inglés lo traducen por el amor del Señor. Por el amor al Señor, sométanse a las autoridades. Pastor, ¿qué significa someterse a las autoridades por amor al Señor? Hermano, en primer lugar, significa porque Él lo exige. Entonces, cuando nos sometemos a las autoridades, en primer lugar, ¿sabe a quiénes nos estamos sometiendo? A Dios. ¿Sabe a quién estamos obedeciendo? A Cristo. Eso es el versículo 3 en Romanos que acabamos de leer. Cuando respondemos sumisamente a la autoridad, lo hacemos por causa del Señor, porque ¿quién instituyó la autoridad? Dios. La segunda cosa que puede significar por causa del Señor o por amor al Señor, no solamente es porque lo exige, sino para imitar al Señor. Nos sometemos a las autoridades no solo para obedecerlos, sino para imitar al Señor. Dice la Escritura, el que dice que está en Cristo debe andar como ¿qué? Como Él anduvo. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo a las autoridades de su tiempo? Pregunto yo, ¿alguien sabe? Mira lo que dice el versículo 21 de 2 de Pedro, de 1 Pedro que estudiamos más adelante. Pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Versículo 23. Quien cuando lo maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Bajo qué gobierno Cristo vivió? Es más, Cristo nació y cuando Cristo nació ya el gobierno lo quería matar. Y sus padres tenían que estar de arriba y para abajo. El ángel cada rato le decía: José, levántate y toma al muchacho y ve para tal lado, porque Herodes lo quiere matar. Y andaba para arriba y para abajo. Sin embargo, Jesucristo nunca atacó a los gobernantes y a las autoridades. Jesucristo nunca encabezó una marcha de desobediencia civil. Ni siquiera vamos a hacer una marcha contra contra la violación de los derechos humanos. Ni siquiera se quejó cuando fue sometido a 6 juicios injustos, tanto por las autoridades romanas como las autoridades judías. No dijo nada. Lo único que dijo: la autoridad que tienes es porque a ti se te ha dado de arriba. Solo habló del reino. Llamó a los pecadores al arrepentimiento. Cuando en algún momento lo quisieron hacer rey, se les escapó. Y simplemente encomendó la causa a aquel que juzga con justicia. Ahora, Pedro, que vio ese ejemplo, ahora nos dice: por causa del Señor debes obedecer y debes imitarlo. Por causa del Señor. Así que, hermanos, la razón del sometimiento o la obediencia a las autoridades humanas, al final, ¿sabe quién es? Es Cristo. Al final es Cristo. Por eso dice el versículo: por causa del Señor. Nosotros obedecemos las autoridades, aceptamos las autoridades terrenales porque obedecemos y aceptamos a nuestro Dios. Así que no obedecemos por nuestra causa. Ni siquiera obedecemos para que hablen bien de nosotros, ni para proclamarnos a nosotros mismos. Obedecemos para promover la gloria ¿de quién? De Cristo. Mira el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Pues ahí está. Que tu comportamiento traiga gloria y honra a Dios. Que tu comportamiento haga callar a los ignorantes, que tu comportamiento haga caer a los insensatos, callar a los insensatos. Y lo digo una vez más, perdóname que lo vuelva a decir, y dentro de 8 días, si tengo la oportunidad, lo vuelvo a decir. Hermano, la forma de callar la crítica de los incrédulos y aún de los mismos cristianos es por tus acciones, no por tus palabras. Las críticas no se paran parándote en una escuela dominical y comenzar a dar argumentos para defenderte a ti o defender a tus hijos. Las críticas no se paran pidiendo ¿dónde está el amor? Ni mucho menos con lágrimas en los ojos diciendo: ay, no hablen más de mí. Ni publicando versículos de prohibido juzgar, ni todas esas cosas en las redes sociales. No, las críticas no se paran así. Las críticas se paran viviendo una conducta diferente. Si te están criticando porque vives una vida doble, ¿cuál es la mejor forma de callar esa crítica? Publicando: no juzguéis para que no seáis juzgados.
pues arrepiéntete. Deja de andar como estás andando. ¿Sabe por qué muchas veces reaccionamos a la crítica de la forma equivocada? Por nuestro ego. Nuestro ego, el ego tuyo, el ego mío, se la pasa monitoreando qué dicen de mí. Y cuando mi ego identifica que han dicho algo de mí que no me gusta, mi ego reacciona a la defensiva. Mi ego, en lugar de sentarse y analizar y decir, oiga, ¿por qué estarán diciendo eso de mí? A ver, ¿será que yo estoy promoviendo algo para que? No. El ego se enciende y empieza a reaccionar a la defensiva, y en lugar de cambiar la conducta, empieza a justificarse. Es que todos pecamos, es que esté libre el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que yo no sé qué, que la Biblia dice que no se debe juzgar y trae para acá y esto y lo otro, y que y empieza todo ese rollo, en lugar de decir, venga, ¿no habrá algo de cierto en lo que están diciendo? Ah, no, pero es que nuestro ego nos hace creer que estamos bien, que los malos son los demás y yo estoy bien. Ay, hace unos años alguien me dijo algo, pastor, es que yo no soy así. Lo que esa persona está diciendo de mí es mentira. Yo le dije, mira, demuestra con tus acciones que esa persona está equivocado. La forma en que estás actuando no es la correcta y está dando la razón a esa persona, le dije. Cambia y verá, demuestra con el tiempo. Pasó el tiempo, la persona no me hizo caso y hoy tengo que decir que lo que la otra persona decía de esa persona era la verdad. Era la verdad. Hermano, cuando nosotros andamos correctamente en sometimiento a las autoridades, aunque ellos prohíban leyes que van en contra de la palabra, vamos a callar críticas, Dios va a ser honrado y en muchas ocasiones se va a abrir la puerta para predicar el evangelio. Y lo dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Dentro de 8 hablaré más de ahí, pero déjeme decirle algo. ¿Ve usted cómo el sometimiento a las autoridades, a las leyes establecidas por Dios, es un acto de adoración? Mire lo que dice, para servir, dice, como siervos, dice, como siervos de Dios. Los del mundo son siervos de las tinieblas, tú y yo somos siervos de la luz. Mostremos la diferencia aún en nuestras posturas políticas. Y yo con eso no estoy diciendo que vaya y acepte todas las posturas políticas, aclaro, porque luego dice, el pastor allá dijo que no. Yo no estoy diciendo que acepte las posturas políticas que ellos tienen contra la Biblia, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando es únicamente de la autoridad que se les ha sido dada a ellos. El sometimiento es el fruto de mi sometimiento a Dios. Yo entiendo, y creo que con esto voy cerrando, que hay pensamientos de los gobernantes que son contrarios a la escritura, yo lo entiendo. Muchas veces el gobierno permite cosas que nosotros creemos por lo que enseña la escritura que están mal. Eso pasaba en los tiempos del Imperio Romano. El gobierno permitió cosas que los cristianos creían por la escritura que estaba mal, y sin embargo se sometieron. Obvio que el gobierno siempre permite cosas dañinas que van contra la palabra. La respuesta, ¿qué hacemos como iglesia, pastor? Marchamos, salimos a las calles y causamos desobediencia civil, protestas, enviamos cartas promoviendo que estamos en contra de ellos. Bueno, yo creo que la respuesta nos la da 2 Corintios 10, versículo 3. Vaya, búsquelo rápidamente. Tengo 7 minutos.
Lo voy a leer rápido. 2 Corintios, mira lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Versículo 4. Escuche. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Dice, ¿dónde está? Sino poderosas en Dios. ¿Sabe lo que significa poderosas en Dios? Rápidamente, impulsadas por Dios. ¿Para qué son? Para destruir fortalezas. Las fortalezas del pecado, las fortalezas de Satanás. Él las va a derribar, no nosotros. Derribando, dice que derribando argumentos. Es decir, ¿sabe qué son los argumentos? Los razonamientos humanos. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado hablar a las personas los argumentos que nos dan a favor del aborto? Que ella tiene que elegir, que para aquí, para allá, que esto y lo otro, que es su cuerpo, que no sé qué. ¿Usted ha escuchado los argumentos que nos dan en cuanto al matrimonio igualitario? Y los argumentos que nos dan en todas esas cosas. ¿Usted lo ha escuchado? Bueno, ahí es lo que dice. Derriba todo ese argumento con puños, ¿cierto? No, con las armas espirituales. Hermanos, esos argumentos se derriban con las armas espirituales que tenemos, que son impulsadas por Dios. Y dice el versículo al final, no vamos a hablar mucho de ello, que es llevando cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Pastor, ¿qué significa llevar cautivo? Hermano, que cuando esos pensamientos llegan a nuestra mente o esas ideas llegan a nuestra mente, las comparamos con la escritura de Dios y las sometemos a lo que dice la escritura, no lo que dice la cultura. Porque hoy nos están bombardeando por todo lado. Yo vi una foto por ahí donde estaba un papá con un escudo y estaba el símbolo que utilizan los progresistas y él tratando de cubrir a los hijos. Nos están bombardeando por todo lado, en las películas, en todo lado. Ya casi parece que nos quieren obligar y luego dicen que los intolerantes somos nosotros. Los intolerantes son ellos que nos quieren meter eso por todo lado. Bueno, hay que llevarlo cautivo a la obediencia. No importa, a mí me pueden dar lo que quieran, decir lo que quieran, que es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, lo que usted me quiera decir. Pero la ciencia, si a usted le hace un examen de ADN, sale XX o XY. Podrá tomar todas las hormonas que usted tome. Si le hace un examen de ADN, sale XX, XY. Y Dios lo instituyó hombre y mujer. Y podrán bombardearlo como lo quieran bombardearlo, podrán poner los colores que lo quieran poner los colores, pero eso enseña la escritura. Sé que las armas espirituales que tenemos, hermano, son la palabra de Dios, la oración, dice Timoteo, ya lo hablamos, y la predicación del evangelio. Hermanos, es la predicación del evangelio la que convierte los corazones. Entre más prediquemos el evangelio, ¿qué va a pasar? Más corazones van a convertirse. Tendremos menos abortos, tendremos menos drogas, tendremos menos alcohol, tendremos menos prostitución. En el siglo XVI, donde están esos grandes predicadores, Spurgeon y todos esos grandes predicadores, las cantinas se cerraban. Y no se cerraban porque los cristianos iban y las cerraban, no, se cerraban porque se predicaba el evangelio, la gente se convertía y no había a quien venderle. Y usted y yo estamos, Señor, cambia el gobierno, cambia el gobierno. Más bien oremos, Señor, impúlsanos para predicar el evangelio, para que el evangelio se extienda y pueda llegar al gobierno y el gobierno pueda cambiar, tomar decisiones diferentes. Yo recuerdo algo que
leí, con esta ilustración termino, que pasó en Chiapas, México, en San Juan Chamula. Hay unos hermanos que son cerca de por allá, ¿cierto? Estos hermanos son cerca por allá. O sea, perdóneme si lo pronuncié mal, pero pues yo no sé mucho. Chiapas y San Juan Chamula. Los misioneros llegaron allá y empezaron a predicar el evangelio. Y como resultado de la predicación del evangelio, las personas comenzaron a ser regeneradas, nacer de nuevo, creyeron el evangelio. Y cuando creyeron al evangelio, ya dejaron de comprar alcohol y dejaron de hacer fiestas paganas a los dioses. ¿Sabe qué pasó con los dueños de los productores de alcohol y los que promovían las fiestas paganas? Se enojaron y empezó la persecución. Hermano, cuando el evangelio es predicado, la gente se convierte, se acaba todo ese relajo. Sí, promueven leyes que no compartimos, pero nuestra respuesta es meternos en la palabra, orar y predicar el evangelio. Es lo que tenemos que hacer. Y mientras tanto, aceptar al hombre o a los hombres y a las mujeres que están en poder gobernando a este país. Orar por ellos. Orar para que quizás alguien que tenga acceso a ella pueda predicarles el evangelio. Y cuando nos topemos con personas que no conocen a Jesucristo y estén quejándose de esos gobiernos, no te unas a la queja. Mira la oportunidad grande que Dios te está hablando allí de hablar de la importancia de someterse a las autoridades y la importancia de predicar el evangelio. Porque lo único que cambia es el evangelio. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por el gobierno del país, por el hombre, Señor, que dirige esta nación, por los senadores, legisladores de la Cámara. Señor, quizás, o como iglesia, muchas de las cosas que ellos promueven no las compartimos porque van en contra de tu palabra, pero tú los has puesto allí, has permitido que lleguen allí. Señor, oramos para que de una u otra manera el evangelio pueda llegar allí. Y oramos por nosotros como iglesia para que de nuestra responsabilidad de este lugar, alejado de esos cargos políticos, podamos seguir predicando el evangelio a aquellos que están cerca nuestra. Para que tu palabra cambie esas vidas y empiece a haber impacto. Oramos, oh Dios, por los hijos nuestros, porque solo tú sabes si quizás algunos de ellos puedan llegar a esos puestos. Oramos para que sean hombres y mujeres que puedan vivir tu palabra y si llegan a estos puestos que puedan llegar promoviendo a Cristo, Señor, antes que pensamientos humanistas. Señor, ayúdanos como iglesia a entenderlo. Señor, y que no paremos de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que cada oportunidad que tengamos con aquellos que no te conocen, compartamos. Cuando tengamos la oportunidad de hablar con aquellos que no te conocen a ti, en términos políticos, podamos aprovechar esa oportunidad para presentar el mensaje de salvación. Porque la esperanza no está puesta en un político, la esperanza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias. Gracias, eterno Señor. En el nombre de Jesús. Amén.